San Juan, el capítulo 4. Pero esta vez vamos a dar lectura a partir del versículo 21. Estamos siguiendo con lo que hablamos la semana pasada acerca de poder entender lo que la Escritura enseña acerca de Dios. Estaríamos entrando en una de las partes en la cual se divide la teología propia o teontología o teología propia misma que habla de Dios Padre. Desafortunadamente no tuvimos programa este viernes donde yo iba a hablar acerca de las divisiones de la teología propia y las cuestiones que se han desarrollado a través de la historia. Y no vamos a tomar el tiempo para hablar de eso porque quizás es más teológico y no vamos, pero vamos a estar abarcando estos puntos. Entonces surge la necesidad de enseñar los atributos de Dios como tal. Iba yo a hablar el viernes de el gran problema de nombrarle atributos al ser Dios un ser personal, que también tendría yo que enseñar porque es un ser personal. Pero vamos a ir desarrollando domingo tras domingo cada estipulación de lo que se nombra los atributos. Repito, espero con el favor de Dios el próximo viernes en el programa poder enseñar. Esto nos compete, yo creo que de una forma muy amplia. Hay muchos libros, hay muchos escritos, hay muchos pensamientos acerca de quién es Dios, cómo se desarrolla. De hecho, todos los seres humanos en esta tierra, absolutamente todos los seres humanos, tienen una concepción de Dios. Todos. Todos dicen, yo creo que Dios es así, yo pienso que Dios hace esto, yo creo que Dios me ayuda así, yo creo que... Todos hablan de yo creo que Dios. Incluso el ateo habla de Dios. ¿Sí? Todos hablan de Dios. Y una necesidad implantada de parte de Dios, según el apóstol Pablo en la carta a Romanos, en nuestro corazón mismo, del entendimiento de quién es Dios, de qué es lo que hace Dios, de qué exige Dios. Nosotros ya tuvimos mucho tiempo para hablar de la revelación natural de Dios, que se ve en todo lo que existe, y la revelación especial de Dios. Ya hablamos suficiente de eso, pasamos mucho tiempo hablando de eso y las diferentes áreas que existen. Y no sé si ustedes recuerden, cuando hablamos del cógnito de incita, según los teólogos lo denominan, el conocimiento injertado de Dios. Dios injerta un conocimiento de Él mismo en cada uno de nosotros. Esto, como lo mencioné, para los que están anotando, se le conoce como cógnito de incita. El hombre tiene el conocimiento de Dios. El gran problema es que el hombre o los hombres somos tan soberbios que nos queremos imaginar a Dios, nos creemos tan intelectualmente suficientes que nos queremos imaginar al Dios que nos convenga, al Dios que nos beneficie. Y desgraciadamente no abordamos, profundamente las Escrituras. Incluso en una iglesia evangélica, incluso en una iglesia que diga ser reformada, no pasa tiempo estudiando las virtudes, las perfecciones, las excelencias, las propiedades de Dios mismo. Y desde mi punto de vista, yo creo que hubo un tiempo en que el Internet ofreció tanto documento que las personas empezaron a querer adquirir ese conocimiento sin discernirlo. Entonces, cuando yo voy con una persona y le digo, vamos a hablar de la soberanía de Dios, dice, sí, Dios es soberano. Y no se detiene a extraer
a la aplicación, al beneficio que tiene que traer a nuestra vida. Estás conociendo a Dios. Estás conociendo al Ser Supremo, al que amas, al que te amó desde antes que todo fuese. Y esto, como hice analogías la semana pasada, es como con una persona. Cuando tú te enamoras de una persona, la vas conociendo, quieres agradarle. Lo mismo cuando conocemos las perfecciones de Dios, las virtudes de Dios, los atributos de Dios, las excelencias de Dios. Yo voy a hablar más a profundidad en el programa de radio, pero a través de la historia se ha concretado que hay dos grupos de atributos de Dios. ¿Sí? En varias secciones, yo lo he dicho, unos dicen morales y no naturales y morales. Los más comunes son los comunicables e incomunicables, manentes, inmanentes, transitivos e intransitivos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una parte de los atributos de Dios. Para empezar, todos los atributos de Dios en Él son perfectos, únicos. Pero hay unos atributos que los posee Él únicamente. Y hay otros atributos que se relacionan con el hombre, que nosotros tenemos de Él, pero obviamente en una porción muy finita. Y bueno, nosotros vamos a estar indagando y viendo esos atributos para conocerle mejor, para conocer a Dios mejor. Y el día de hoy nos corresponde hablar de la doctrina de la espiritualidad de Dios. Repito, la doctrina de la espiritualidad de Dios. Y acabo de tomar como texto Juan capítulo 4, versículo 21, donde nuestro Señor Jesucristo habla con la mujer samaritana y le dice: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y vamos a centrar nuestra mirada en la parte A del versículo 24, cuando dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Nuestro Señor Jesucristo está afirmando que Dios es espíritu. Así como lo hace el Catecismo Menor de Westminster en la pregunta 4, cuando dice ¿qué es Dios? Ellos toman lo que nuestro Señor Jesucristo dice, es Dios es un espíritu infinito, eterno e inmutable, un ser, sabiduría, poder, santidad, bondad, justicia y verdad. Pero empiezan afirmando que Dios es espíritu. Y permítanme decirle que desgraciadamente es uno de los atributos quizás más difíciles de comentar y analizar. Hablar de que Dios es un espíritu, tendríamos que empezar para decir que es un espíritu, porque desgraciadamente la mayoría cree que un espíritu es un tipo de fantasmita que anda por ahí vagando. Ese es el concepto que desgraciadamente se tiene. Si yo voy con una persona y le digo Dios es espíritu, inmediatamente se piensa que estamos hablando de algo que anda por ahí volando, algo que está dando vueltas, rondando. Y bueno, eso no es a lo que se está refiriendo la Escritura en esta porción. A eso no se está refiriendo. Así que vamos a empezar con definir la palabra espíritu. La palabra en el griego koiné que está hablando nuestro Señor Jesucristo es la palabra pneuma. Repito, la palabra pneuma en el griego koiné es la que se está utilizando aquí para
hablar de Dios como un espíritu. Ahora bien, la definición de esta palabra, concretamente hablando, etimológicamente hablando, corresponde, como todo griego koinei, como el hebreo, a muchas definiciones. Sin embargo, la exactitud con la que se define o con la cual se emplea esta palabra tiene que ver con el contexto. La palabra pneuma significa corriente de aire, respiración, brisa, pero Dios no es una corriente de aire, Dios no es una respiración, Dios no es una brisa. También la palabra pneuma o espíritu significa un alma racional, un principio vital, mentalmente hablando, un ser con disposición. Y este es el punto que usa nuestro Señor Jesucristo para hablar de espíritu. Entonces, para empezar, nuestra concepción de Dios, de hecho, la mayoría, y digo la mayoría porque no todos, los teólogos sistemáticos empiezan hablando de la espiritualidad de Dios. Se necesita definir a Dios como un espíritu. Pero ya que hemos quitado de nuestra mente que Dios es como un fantasmita que anda por ahí volando, la palabra espíritu la vamos a usar como una sustancia, una existencia objetiva con permanencia y poder. Es decir, Dios es un ser individual, una sustancia individual. Como espíritu le pertenecen propiedades como pensamiento, sentimiento y voluntad. Esto es necesario que ustedes lo sepan. Es un ser individual, alejado a nuestro concepto de ser, muy alejado. Nuestro pensamiento es muy finito. Dios es un ser infinito, supremo, más grande de lo que nosotros podemos concebir. Pero es un ser personal, con pensamientos, con sentimientos, con voluntad. Hay un aforismo, yo creo que ustedes lo han de conocer mucho, de Descartes, que dice: pienso y luego existo. Es un dicho muy común que en cierta forma se ha malinterpretado, pero trayendo esto a conclusión, estamos hablando que más bien se aclara que la conciencia del pensamiento involucra la conciencia de la existencia. ¿Sí me estoy dando a entender? Nosotros existimos y pensamos como seres racionales, como individuos. Dios es un ser personal, existente, con voluntad, con pensamiento. Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias de la espiritualidad de Dios si estamos hablando que Dios es un ser personal? Ya quiero que tengan esto ustedes aquí en la mano. Dios es un espíritu, no es un fantasmita. Cuando estamos hablando que es un espíritu, es un ser individual, como tú y como yo, pero obvio, sin las limitaciones que tú y yo tenemos. Tú y yo tenemos muchas limitaciones, Dios no. Pero no deja de ser un ser personal. ¿Cuáles son las consecuencias de que Dios sea un ser espiritual? Bueno, primero que nada, como lo dije, con todo lo que corresponde a atribuirle a Él como un ser personal como nosotros, pero sin limitaciones. Otra cosa, es un ser moral, como tú y como yo, e inteligente, como tú y como yo, claro está, en propiedades inmensamente grandes. No como nosotros. Por muy inteligente que tú te creas, no llegas ni al punto 000.1 de la capacidad de Dios. No te imaginas cuán es Dios. Pero posee eso. Ahora,
¿Por qué estamos hablando de esto de una forma muy breve? Porque es muy grande esto, hablar de la espiritualidad de Dios, del ser como de Dios. Cuando decimos que Dios es espíritu, estamos hablando que Dios es un ser, una persona individual, alejado de nuestro concepto de persona, alejado de nuestro concepto de ser individual, ¿sí? Pero es alguien con estas capacidades de un ser individual sin limitaciones. ¿Cuál es la base escritural para decir que Dios es un ser personal, un espíritu individual? Bueno, nosotros vemos que Dios, a través de toda la historia de la redención, Dios se relaciona con el hombre, como tú y yo como individuos nos podemos relacionar con otra persona. Dios habló con Adán en el huerto del Edén. Dios se relacionó. Dios habló con Noé cuando le invita en su misericordia a construir el arca. Dios se relaciona con Noé. Dios se relaciona con Abraham. Hace un pacto con Abraham. El pacto abrámico. ¿Cuánto hablamos del pacto abrámico cuando hablamos de la teología del pacto? Dios se está relacionando con el hombre. Dios se relaciona con Moisés. Dios habla como ser personal, habla con Moisés. Dios es espíritu, Dios es un ser personal. Y esto deja claro, si ustedes van a Génesis 15, versículo 7, dice: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Yo soy Jehová. Él habla como un ser personal. Éxodo capítulo 3, verso 14, y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Su nombre mismo implica un ser personal. Jeremías 33, versículo 2, implica lo que yo estoy diciendo de esta relación, la cual el hombre puede tener con Dios mismo, con el creador de todas las cosas. Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarlo. Jehová es un hombre, un ser personal. Estamos hablando de un espíritu, un ser personal. Versículo 3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Un ser personal al cual podemos clamar, el cual nos va a responder. Entonces tiene que entender, empezar a ampliar el concepto. Cuando hablamos de Dios, no estamos hablando de una persona distraída que está por ahí. No estamos hablando de un viejito que está ahí en las nubes. Estamos hablando de un ser personal, supremo, magnífico, que tiene relación con el hombre. De hecho, vamos a ver posteriormente todos los atributos. Vamos a detenernos en cada atributo para ver que todos ellos en sí, en la persona de Dios, son perfectos, y nos deja ver su grandeza al responder nuestras oraciones, al estar al pendiente de su creación. Está diciendo: clama a mí, yo te responderé. Un ser personal. De hecho, si nosotros vamos, cuando nuestro Señor Jesucristo nos enseña a orar, lo que comúnmente conocemos como el Padre Nuestro, que es un modelo de oración. Nosotros debemos de orar así, no es repetir la oración, sino es el modelo con el cual nosotros debemos de orar. La oración se refiere a Dios como un ser personal. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, véngase tu reino, hágase tu voluntad. Un ser personal, ¿con qué? Con voluntad, con pensamiento, con inteligencia. Y bueno, todo el Padre Nuestro habla de Dios como un ser personal, que tiene personalidad. Es un ser moral, consciente, inteligente y libre. Tiene una presencia personal. Claro, sin las limitaciones que tiene un ser humano. Es un Dios con el que se tiene relación. Eso es importante que lo entendamos, porque es un ser. Cuando estoy diciendo un ser,
No lo estoy diciendo con las limitaciones que nosotros tenemos como ser. Pero es un ser personal con el cual cada uno de nosotros puede conversar. Eso lo tienen que clavar en la mente, en su corazón. Un Dios que escucha. Un Dios que responde. Claro, si pedimos conforme a ¿qué? A su voluntad. No quiero que se vayan hoy con la idea de que Dios va a responder cualquier cosa, lleguen a casa y le pidan una camioneta 2019, pensando que el pastor dijo que Dios es un ser personal y que me escucha. No, pedimos conforme a su voluntad. Y cuando oramos, lo más grande que va a querer el cristiano es vivir para su gloria. Y pedirle a Dios que nos lleve, que nos muestre su gloria, que nos enseñe a caminar, a vivir para Él. Pero estamos hablando de un ser personal que en sus múltiples misericordias y según sus riquezas en gracia nos brinda a nosotros, según su perfecta voluntad, para nuestras necesidades. Suple continuamente. Es un Dios que está al pendiente, que tiene el cuidado. Un ser personal con inteligencia, con moralidad, con independencia. Ahora bien, si ya hemos dejado en claro que Dios es un ser personal, tenemos que especificar que Dios no es materia. Esto es importante entenderlo o esclarecerlo. Y antes de pasar a eso, aquí estamos en el punto cuando hablamos Dios es un ser personal, Dios es espíritu, pero no es materia. Y caería aquí algunas confusiones dentro del entendimiento escritural. Porque cuando decimos que Dios no es materia, decimos, bueno, ¿qué pasa con aquellos versículos que nombran a Dios con propiedades? ¿Sí? Es decir, nosotros vemos que la Escritura dice, por ejemplo, Éxodo capítulo 33, 20, dice, no puedes ver mi rostro. Ezequiel 8, y pasó sobre mí la mano de Jehová. Éxodo 33, 23, después apartaré mi mano y verás mis espaldas, y no se verá mi rostro. Isaías 49, he aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. ¿Qué pasa con esos versículos donde afirman que Dios tiene, materialmente hablando, como nosotros tenemos, el mismo cuerpo? A eso, como ya lo enseñamos en alguna ocasión, se le llama antropomorfismo. La Biblia está llena de antropomorfismos. Esto es muy sencillo de entender. Nosotros, nuestra mente, está limitada, es muy pequeña nuestra mente, muy chica. No se ofendan. Somos de mente pequeña comparado con Dios, por muy inteligente que nos creamos. Si la Biblia, si Dios mismo en su relación como ser, dirigiéndose a cada uno de nosotros, no nos enseñase con un lenguaje que nosotros conociéramos, no lo imaginaríamos. Somos incapaces de imaginar esa gloria tan grande. Tiene que hablarnos con un lenguaje que nosotros comprendamos. Cuando la madre le enseña a un niño, empieza con un lenguaje que comprenda. Dios nos habla a nosotros con lenguaje que nosotros entendamos. La mano de Dios. Nosotros, que viene a tu mente, la mano de Dios está sobre el poderoso brazo de Dios, y te imaginas un poderoso brazo de un fortachón. Pero también tenemos versículos que dentro del antropomorfismo usa figuras retóricas. Por ejemplo, el Salmo 91, del versículo 2 al 4, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío,
mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá. Y decimos, caray. Si no entendemos que es antropomorfismo y que es una figura retórica, ya Dios tiene plumas. Es el Dios águila. Y ya por ahí empiezan a imaginar cosas que no tienen nada que ver con la escritura. No, es una figura retórica que te está enseñando que Dios, como los polluelos, como la mamá gallina cuida a sus polluelos con sus alas. Bueno, empieza a dar este tipo de analogías. ¿Para qué? Para que nosotros comprendamos. ¿Se entiende ese lenguaje? En aquel tiempo, en el tiempo en que fue escrito esto, claro que entendían que era una figura retórica, una analogía. Obvio no le llamaban figura retórica, pero ellos lo comprendían, entendían. El gran problema actualmente es que desconocemos ese lenguaje. Y todo lo agarramos literal. Se van a un texto y lo agarran literal. Y no, estamos hablando antropomórficamente que la escritura enseña a forma de que nosotros entendamos características que nosotros poseemos. Cuando se habla del brazo fuerte de Jehová, bueno, ¿te imaginas? La fuerza de Dios quiere dar a entender que la fuerza de Dios está protegiendo, está cuidando, o está haciendo, está elaborando. ¿Para qué? Porque nosotros tenemos una mente muy pequeñita para que nosotros entendamos eso. Te tengo en la palma de mi mano. ¿Y qué te imaginas? Un gigante y tú aquí en la palmita. Eso quiere darte a entender. Porque tú estás imaginándote un gigante y tú ahí en la palmita. Bueno, tú dices, oye, estoy en la palma de un gigante. Nadie me va a hacer daño. Y bueno, tú lo estás entendiendo. Muy sencillo. Pero eso no quiere decir que Dios sea materialmente hablando una persona, como tú y yo lo somos. Es decir, Dios no es materia, no tiene ninguna de las propiedades de la materia. ¿Qué es la materia? Es todo aquello que tiene una masa, que ocupa un lugar en el espacio y se convierte en energía. Él no tiene las propiedades de la materia. ¿Sí? Él no tiene masa, Él no tiene volumen, Él no tiene divisibilidad, Él no tiene comprensibilidad, es decir, no se puede comprimir, Él no tiene elasticidad, Él no se puede estirar, ¿sí? Él no tiene punto de ebullición, Él no tiene inercia. Él no tiene esas propiedades. Que Dios en su misericordia y según su decreto eterno quiera manifestarse providencialmente al hombre de diferentes formas, eso es diferente. No sé si me estoy dando a entender. Esto no rompe la regla de Dios. Que Dios se haya manifestado en algún tiempo en la zarza, eso no quiere decir que Dios sea zarza. Se manifestó. Que hubiera venido como, se hubiera manifestado como un soplo. No quiere decir que Dios sea eso. Él se manifestó. Dios lo puede hacer. Dios lo hizo. ¿Por qué? Porque es Dios. Pero no quiere decir que Él sea eso. No sé si me estoy dando a entender. Entonces Dios no es materia, Dios es espíritu, es un ser personal que tiene comunicación, que tiene relación, un ser moral con exigencias, un ser inteligente, personal, con voluntad, con decisión. Dios es espíritu, es decir, Dios tiene un ser real, enteramente original, distinto a todo lo que nosotros podemos conocer. Distinto, completamente distinto. Recordemos que la Biblia nos deja ver lo que Dios quiere que nosotros sepamos de Él. Pero no quiere decir que en la Biblia
esté todo lo que Dios es, porque nosotros no comprendemos todo lo que Dios es. En la Biblia está todo lo que Dios quiere que nosotros aprendamos de Él. Todo lo que Dios exige de nosotros. Revelación específica, el camino que Dios determina para la redención del hombre, para la salvación del hombre. ¿En qué encontramos en la Escritura? El camino que Dios ha determinado para salvar, para redimir al hombre en la persona de Jesucristo. Y claro, en ese camino de redención, en esa autorrevelación de Dios a través de la historia de la redención, vemos a Dios manifestándose al hombre, mostrándose al hombre, dando a conocer las propiedades o atributos de Él. Pero no quiere decir que nosotros vamos a llegar al conocimiento exacto y preciso de todo lo que es Él. Es más, el teólogo más eminente, con el conocimiento más preciso de los atributos y perfecciones divinas, se queda en una porción tan mínima de lo que Dios es. Porque nosotros no tenemos la mente, tenemos la capacidad intelectual para comprender todo lo que es su grandeza. Únicamente podemos aprender lo que Él ha delegado para conocerle y podernos relacionar con Él, para saber cómo es Dios. Conocer la personalidad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu, es un ser personal. Y le tenemos que conocer. Y claro, si vamos a estar hablando de los atributos, de las perfecciones divinas, lo primero que tenemos que entender es eso, que Dios es espíritu, es un ser personal, con inteligencia, con voluntad, sin limitaciones, claro está. Entonces podemos decir que Dios no tiene ¿qué? No tiene cuerpo. Por ende, repito y aclaro, una cosa es las manifestaciones de Dios y otra cosa es Dios mismo como ser. Entonces, si Dios no tiene cuerpo, no puede ser discernido por los sentidos corporales. Claro, una cosa son las manifestaciones de Dios, las manifestaciones que tuvo Dios. ¿Se revela Dios en este tiempo? Aquí está su revelación plena y completa. Entera. ¿Para conocer cuál? El camino de salvación. El camino de redención. El apóstol Pablo dice en 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 17, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, diríamos, bueno, pues no que tiene cuerpo, no, estamos hablando que era antropomorfismo. Invisible, al único y sabio Dios, sea el honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. En la misma carta el apóstol Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 6, versículo 5. Los voy a esperar. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 15. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Versículo 16 del capítulo 6. El único que tiene ¿qué? Inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea honra y el imperio sempiterno. Dios no es un ser material, pero sí es un ser
individual. Dios se puede manifestar, claro está, pero ¿son eso qué? Manifestaciones. Dios es espíritu. Hablamos de lo que la mujer samaritana se le dice. Cuando ustedes escuchen, Dios es espíritu, que no venga a su mente un fantasmita volando, sino un ser personal, con inteligencia, con voluntad, con moralidad, con el cual nosotros podemos tener relaciones, el cual se comunica con el hombre estrechamente, el cual escucha nuestras oraciones, el cual está al pendiente de nuestras necesidades. Un ser personal con el cual podemos tener relación plena. Y bueno, nosotros vemos a Dios mismo en la persona de Jesucristo, como dice Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Haya pues en ustedes esta actitud que tuvo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa alguna a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirmó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Estamos hablando que Dios, eternamente exaltado, se despoja de sí mismo y toma forma de hombre en la persona de Jesucristo para redimir al hombre, para redimirnos, para morir por nuestros pecados. ¿De qué habla la Biblia? ¿Cuál es el centro de la Biblia? Jesucristo. ¿Qué hizo Jesucristo en la cruz del Calvario? Murió por nuestros pecados. Murió para redimirnos, para llevarnos a una gloria eterna, para darnos una morada eterna. En eso se centra la Biblia. Lo tenía que mencionar, no se debe de escapar eso. Entonces, si concluimos el desarrollo del entendimiento de Dios como un espíritu, como un ser personal, y lo importante de entender esto tomando en cuenta el texto donde partimos, porque el texto donde partimos habla de la adoración. Y dice, es necesario que los que le adoren, es una necesidad que los que le adoren ¿en qué? En espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Entonces, comprender a Dios, entender las excelencias de Dios de una forma amplia y extensa, beneficia a cada uno de nosotros en nuestra forma de vida, nuestra relación con Dios, nuestra adoración con Dios. No adoramos únicamente el día de hoy que tocamos unos himnos y le exaltamos cantándole. Le adoramos con nuestra forma de vivir. Nuestra forma de vivir adora a Dios. ¿Y cómo le vamos a adorar si no conocemos perfectamente qué es lo que Él demanda y cómo Él es? ¿Cuál es la persona de Dios? ¿Qué exige su moralidad, su santidad, su perfección? Tenemos que conocer a Dios, a esta persona, a este ser de Dios, que es espíritu infinito, que es espíritu inmutable. Un ser que no cambia, un ser que es eterno, que se relaciona perfectamente con el hombre. Amén.